Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, hermanos que me escuchan. Soy el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras, quien les está saludando desde la ciudad de Torrance, en California, los Estados Unidos. Estoy muy contento. Cada vez que llega el día jueves, me entra una felicidad y una alegría porque voy a poder compartirle a todos mis hermanos en Cristo. Espero que el día de hoy aprendamos, ah, entendamos, aprendamos, y si no entiende, pues pregunte. Eh, esto, hermano, no es fácil, es difícil. Así que am, vamos a comenzar con este sondeo. Quisiera, hermanos, que me levanten la mano todos aquellos hermanos que me pueden escuchar y que pueden ver el sondeo ¿ok? Gracias, hermanos. ¿Pueden ver el sondeo que está en la pantalla? Solamente 42% de ustedes han votado. Ok, no saben cómo hacerlo. A lo mejor algunos de ustedes no tienen la pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar por este sondeo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la función de los dones espirituales, pero yo siempre he tenido la curiosidad por tratar de entender por qué Pablo le llama los neumáticos, los dones espirituales o las cosas referentes que tienen que ver con el espíritu. Ah, Primeramente, hermano, hay cinco, ah, cinco respuestas y vamos a ver cada una de estas respuestas. ¿Por qué razón se llaman dones espirituales? Ok. La primera, porque la persona que tiene el don es espiritual. Bueno, dependiendo de qué espiritualidad usted esté hablando. Cuando nosotros hablamos de una persona espiritual, es una persona que ha sido investida por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que tiene en su vida el Espíritu de Dios. O sea, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo iba a venir a ser morada, no solamente con nosotros, sino que en nosotros. O sea que de este punto de vista somos participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Dios se ha mostrado, se ha manifestado en aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en Jesucristo, que hemos creído que Él es el Mesías y que Él es el Hijo de Dios. Entonces, si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted ha nacido de nuevo, si usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted es espiritual, pero no por lo que hace. Y quiero que usted me entienda, hermanos, porque muchos hermanos creen que son espirituales por sus propias obras, por lo que hacen. Oh, sí, es que yo ayuno, yo oro, yo voy a la iglesia. Aunque esas cosas tienen que ver con cosas espirituales, esas cosas no lo hacen a usted del todo espiritual. Lo que lo hace a usted espiritual es el hecho de que la gracia de Dios ha sido depositada en su vida y que ahora usted tiene, o más bien dicho, el Espíritu de Dios lo tiene a usted. Entonces, yo diría que parte de la respuesta de por qué se llaman dones espirituales tiene que ver con este concepto, porque tienen que ver con cosas espirituales, no solamente de Dios, sino que también del Hijo de Dios. La segunda respuesta, ¿por qué son? Porque son parte del paquete de nuestra salvación, carisma. Pablo usó dos palabras para hablar acerca de los dones. Él usó primeramente la palabra neumáticos en primera de Dios capítulo 12, verso 1 en adelante. Usted va a ver ahí concerniente a los dones espirituales. Yo expliqué la semana pasada que la palabra don no aparece, pero que él está hablando acerca de los dones. Él lo que dice allí, la palabra es acerca de los asuntos espirituales, las cosas que tienen que ver con el espíritu. Y él le pone ahí neumáticos, ¿ok? Esa es la primera palabra que Pablo usa, pero también usa carisma, o sea, un regalo
inmerecido que ha sido depositado en usted. Y desde ese punto de vista, Pablo usa esta palabra carisma y relaciona los dones como parte del paquete de nuestra salvación. Por eso es que un don espiritual, hablando desde el punto de vista de la iglesia, de lo que es la naturaleza de la iglesia, estamos hablando de que en la iglesia una persona tiene un don porque ha sido depositado de la misma manera su salvación. Es parte de esa carisma, de esa gracia, caris, que quiere decir gracia. Es un regalo de gracia. Y no viene a usted porque, porque usted es una buena persona. No viene a usted porque pues Dios estaba viendo en el cielo a quien tenía que encontrar y de repente lo vio a usted caminando y dijo, ese es mi hijo, a él le voy a mandar este don especial. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que Dios nos alcanzó, tiene que ver con el hecho de que en el momento que nosotros somos declarados justos, recibimos esa salvación, en ese paquete venía un regalito que era un don para servirle a Él. Eso es lo que quiere decir la palabra carisma. Entonces, es parte de nuestra salvación. Y es neumático, ¿por qué? Porque los dones del Espíritu no son, no vienen de esa espiritualidad de la que la gente habla. Ah, hay mucha gente, bueno, yo conozco a una persona, amiga personal mía, que antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, eh, decía que ella sanaba con el poder de Dios, con el poder de Cristo. Y pues no había tal Cristo. Ella era un hombre que se le aparecía y ella estaba convencida de que ese era Cristo. El día que vino a los pies del Señor Jesucristo, recibió a Cristo y luego se fue a su casa. Ese hombre, esa figura que ella creía que era Cristo, se le vuelve a aparecer. Ella le pregunta, ¿eres verdaderamente tú el Cristo de la Biblia? Y según el testimonio de ella, este hombre solamente agachó su cabeza, no contestó y comenzó a caminar, se desapareció y nunca más apareció. Estoy hablando de nuestra querida hermana Johanna Michelson. Johanna Michelson. Nosotros somos contribuyentes de su ministerio. Ella tiene varios libros en inglés y en español también. El lado bueno del mal se llama The Good Side of Evil. Es en inglés. El lado bueno del mal está en español y está en, en inglés. Entonces hay gente que son pitonizas, que son curanderos, que son cualquier otra cosa y que vienen a la iglesia y que hacen sus cosas y le hacen creer a los hermanos de que ellos los hacen con el poder de Dios. Y esos no son de los dones que la palabra de Dios está hablando. Los dones espirituales son aquellos que benefician, edifican al cuerpo de Cristo, a la iglesia. No sirven para hacerse ricos, no sirven para poner algo de dinero en mi bolsillo o para que la gente me regale cosas. No sirven para eso. Para eso no son los dones. Entonces, ahí vemos que en muchas iglesias, hay hombres que dicen tener dones de Dios y lo que más hacen es robarle la lana a las ovejas. Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces ahí vemos los dos contrastes, carisma y neumáticos. La cuarta respuesta, porque Dios es espíritu y es como Él obra en su iglesia, ¿cierto? Claro que sí. Dios es espíritu y la forma como Él trabaja, opera en medio de su pueblo es espiritualmente y lo hace a través de estos dones, estas carismas, estas cuestiones que tienen que ver con el Espíritu de Dios obrando espiritualmente. Entonces, sí, la número 4 también es muy cierta. La número 5, ¿cuántos de ustedes creen que tienen un don porque han sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos? Levanten la mano.
¿Cuántos de ustedes no han sido bautizados con el Espíritu Santo? No han sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Me escuchan? ¿Escuchan lo que estoy diciendo? Ok, voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos de ustedes no han sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos no han sido? Levanten la mano. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo? Levanten la mano. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. All right. Ahora, aquellos que dicen que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, como los que dicen que han sido bautizados con el Espíritu Santo, aquí hay un contraste de entendimiento. En el pentecostalismo se enseña que usted solamente puede decir que ha sido bautizado si habla en otras lenguas. ¿Ok? Por el otro lado está el bautista, que dice que usted no tiene que hablar en otras lenguas cuando ha sido bautizado con el Espíritu Santo, sino que todos cuando venimos a los pies de Cristo, recibimos a Cristo, creemos en Cristo, somos bautizados dentro de lo que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y entonces ellos están hablando de una unión, mientras que el pentecostalismo está hablando de una experiencia. Entonces, ahí se lo voy a dejar de tarea, porque lo que ocurre es que tanto el primer grupo como el segundo grupo ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. De otra manera, usted no pertenece al cuerpo de Cristo. La palabra bautizar quiere decir unido. Usted estudie en el libro de cómo se llama de Romanos, cuando habla acerca del bautismo, allí habla de resucitar, de ser enterrado, de ser injertado, de haber resucitado. O sea, cuando nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo, fuimos añadidos al cuerpo del Señor Jesucristo. Es la única manera como usted puede pertenecer al cuerpo del Señor Jesucristo. La misma palabra dice que aquel que no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Entonces, las 5 preguntas tienen que ver con la respuesta de que nosotros hemos visto. Ahora, 67% de ustedes contestó que se llaman dones espirituales porque provienen del Espíritu Santo. El 22% de ustedes contestó de que porque es espíritu y es como él obra en su iglesia. El 10% de usted dijo que usted se llaman dones espirituales porque usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Yo creo que todas estas respuestas tienen que ver con la guía o el lugar hacia donde nos estamos dirigiendo. Ok. ¿Alguno de ustedes tiene hasta este momento alguna pregunta? Levante su mano, algún comentario que quiere hacer. Sería bueno hacerlo, hermano. Ya estamos entrando a lo que van a ser ¿cómo se llaman? Las presentaciones. Es bueno que pregunten. Necesitan preguntar. Necesitamos discutir. Necesitamos hablar. Enciende tu teléfono, Iris. Necesitamos hacer eso, hermano. El día de hoy voy a limitarme a decir algunas cosas, pero quiero escucharlos a ustedes. ¿Cuáles son sus confusiones? ¿Qué es lo que más los confunde acerca de los dones espirituales? ¿Cómo está mi querida Iris? ¿Y cómo está su querido esposo? ¿Y cómo está su querida nena? Hola, pastor, Dios les bendiga a todos. Bien, bien, gracias. Acá está la nena haciendo desastre. Qué bueno. ¿Y su Bueno, esposo dónde anda? la ¿Trabajando? pregunta está por acá con mi mamá, que vino de viaje, de visita. Bueno, me lo saluda, pues. Con gusto. Le Amén. quería preguntar algo con respecto a lo que estaba hablando al principio, ahorita. Sí. Me surgió la pregunta porque mencionó el testimonio de esta hermana que
recibió ese don de sanidad, pero no provenía del Espíritu Santo, sino de esa experiencia que ella tuvo fuera de la iglesia. Entonces, mi pregunta es si eso llegase a suceder dentro de la congregación, y cómo seríamos nosotros capaces de identificar si esto proviene o no proviene del Señor. Ah, muy interesante, porque número uno, una de las cosas interesantes acerca de los dones es que, por ejemplo, uno nunca sabe verdaderamente quién es el que tiene cuál don, porque hay mucha confusión. Y parte de la confusión tiene que ver con las malas definiciones y la mala función de lo que nosotros consideramos dones de Dios. Por ejemplo, hay personas que tienen el don de sospecha, pero el don de sospecha no tiene que ver nada que ver con el don de discernimiento. ¿Me explico? O sea, hay gente que le tiene sospecha y desconfianza a todo mundo. A todo mundo. No sé, esa señora como que me da mala espina. No sé. Mira cómo se le ve el cabello, mira cómo camina, mira esto, mira aquello, huele mal, un montón de cosas. Pero el don de discernimiento no tiene que ver con el don de criticar o el don de la sospecha, sino que tiene que ver con el tener esa habilidad de poder reconocer lo que es verdad y lo que es error. Entonces, esa es la distinción. Entonces, cuando una persona tiene esa corazonada, quizás, por ejemplo, la persona está diciendo algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, pero no se acuerda el texto bíblico, no se acuerda exactamente dónde lo vio, dónde lo escuchó, pero sabe que en la palabra de Dios hay algo que va en contra de eso que esa persona está diciendo. Entonces esa persona lo que tiene que hacer es acercarse a un líder, acercarse al pastor. Hermano, yo percibo de que lo que ella está diciendo no es coherente con la doctrina que nosotros profesamos en esta iglesia. Entonces usted va a comenzar a ver primeramente lo que es texto y luego lo va a comparar con lo que es experiencia. Hay mucha gente que le hace creer a la iglesia de que lo que está ocurriendo en esa iglesia es real. ¿Por qué? Porque están llevándolo a cabo, o sea, es una experiencia, pero así no es como se juzgan las experiencias espirituales. Las experiencias espirituales siempre van a ser juzgadas a través del texto bíblico. A través del texto bíblico. Esta señora y hacía es que ella operaba literalmente a la gente, pero no usaba cuchillos, no usaba lo que usan los doctores para cortar, sino que ella metía la mano. O sea, era un acto de ocultismo, eran una infinidad de otras cosas que no tienen nada que ver con el don de sanidad. Y obviamente, cobraban por esta clase de cosas. ¿Me explico, Iris? Enciende tu micrófono, Iris. Sí, pastor. Entonces, lo que realmente necesitamos es ese don de discernimiento para poder determinar que algo proviene o no proviene del Señor, además de este estudio de la palabra que te da la claridad para poder reconocer lo que proviene y lo que no proviene de Dios. Correcto, sí. Y lo que sucede es que Víctor va a estar hablando acerca de cómo desarrollar los dones espirituales. Entonces, los dones espirituales no se pueden desarrollar si usted simplemente llega a los cultos los días domingos. Los dones espirituales se desarrollan en la servicio al Señor. Y cuando uno se entrega al servicio al Señor, entonces el Espíritu de Dios se manifiesta. El Espíritu de Dios se manifiesta, nos guía. El Espíritu de Dios nos dice, hay algo que no ocurre. Por ejemplo, yo quiero recordarles allá, creo, si no me equivoco, en el libro de los Hechos, la palabra de Dios nos habla acerca de que Pablo quería ir hacia el norte y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y luego quería ir hacia el este y el Espíritu Santo se lo prohibió. Entonces, esa noche, dice la palabra de Dios, que tuvo un sueño y vio a un hombre que le decía, ven, pasa aquí y ayúdanos.
Entonces, ahora, el texto bíblico no dice cómo es que el Espíritu de Dios se lo prohibió, pero Pablo o Lucas, el que está escribiendo el libro, dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. Vida ministerial, cuando vamos a decir, he estado sirviendo o he estado en el campo misionero, yo puedo percibir que el Espíritu de Dios me está guiando a no hacer ciertas cosas y de la misma manera me está guiando a hacer ciertas cosas. Entonces, eso usted lo puede discernir no siendo un cristiano al estilo intermitente, al estilo luciérnaga, ¿no? Que espera los grandes momentos para poder brillar. No, eso ocurre cuando nosotros, después de haber entendido quién es Cristo, nos entregamos al servicio de Dios sin importar dónde nos encontremos. Podemos encontrarnos en el trabajo, podemos encontrarnos en la calle, en el autobús, en el auto, en una circunstancia menos cualquiera que sea. El Espíritu de Dios nos va a guiar. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios no me ha guiado a que voy en el carro a no partir, a no seguir? Y cuántas veces Dios no me ha librado de accidentes automovilísticos. Entonces, el Espíritu de Dios lo guía a uno, se manifiesta. Y acuérdense que el don de Dios sirve para la edificación del cuerpo. El Señor va a hablar, va a revelar, va a mostrar. Es la manera como el Espíritu está manifestándose constantemente dentro del cuerpo de Jesucristo. Es como otros pueden ver de que Dios está allí. Es como otros pueden ver de que Dios se manifiesta en mí, porque nosotros somos esos seres humanos que decimos, ah, pero ¿por qué yo? ¿Usted no ha escuchado eso? ¿Por qué yo? ¿Qué yo, qué yo he hecho para merecer esto? No, usted no ha merecido, no, usted no ha hecho nada. El que lo hizo fue Cristo y por la misericordia de Dios es que usted tiene algo de Dios. Es la manera como funcionan las cosas dentro del, del, uh, del, uh, de lo espiritual. Ok, ¿alguien más? ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, el día de este día nos vestimos pues de gala. Ha llegado mi querido paisano, con el que crecí cuando estaba chico, que vivíamos allá en el llano. Nos íbamos a subir a caballo y a bailar el guaropo y todo eso. ¿Cómo está mi hermano Ali Vargas? Salúdenos. Hermano Ali. Ah, no me escucha mi hermano Ali. Qué lástima. Bueno, otra pregunta. ¿Quién más tiene preguntas? Ok, Miriam. ¿Cómo está mi querida Miriam Carolina? Bien, hermano, buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Yo tengo una pregunta, tal vez es tonta, pero el hecho de haber sido bautizado en agua no hace necesariamente haber sido como lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo. O sea que uno es bautizado con el Espíritu Santo, no cuando hace Sí. una ceremonia externa, ¿ok? Sino que uno es bautizado con el Espíritu Santo cuando Cristo viene a morar en usted. ¿Me explico? O sea, ese acto del nuevo nacer es la manera como el Espíritu Santo viene y lo añade a lo que es su cuerpo. Claro, después de eso hay dos ordenanzas, y una de ellas tiene que ver con el bautismo en agua. En aquellos entonces la historia o el trasfondo histórico tiene que ver que cuando un judío
cambiaba de religión, en este caso venía y creía en Jesucristo, se bautizaba inmediatamente en señal de que abandonaba cualquier otra creencia con el propósito de seguir a Cristo. El día de hoy, muchos creyentes no se bautizan sino hasta que están listos. Yo no sé qué están esperando de estar listos. Si crees en Cristo, bautízate. Da profesión de fe de que crees en el Señor Jesucristo. Entonces lo que ocurre es que en nuestra doctrina, cuando una persona no ha sido bautizada, entonces esa persona no puede recibir la Santa Cena. Y esa es la segunda ordenanza. La segunda ordenanza vendría siendo la Santa Cena. La primera vendría siendo el bautizo. Entonces, cuando no reciben la Santa Cena y no tienen el bautismo, entonces van a la iglesia, pero todavía no están en comunión con la iglesia. ¿Me explico? Ya, sí, ya entiendo. Muchas gracias. Entonces, cuando tú recibiste a Cristo, el Espíritu Santo vino a ti y en ese paquetito que tú no viste, que tú no sentiste, en ese paquetito venía las multiformas de la gracia de nuestro Dios. Fuiste sellada, fuiste perdonada, fuiste justificada, fuiste limpia, fuiste bautizada. Oh my goodness, ¿qué más? Y de repente dijo, ahí le va un don, ahí le va, para que me sirva. Y entonces Dios te dio un don para que le sirvas. ¿Cuál es tu don, Miriam? Ahora sí ya entendí. como intercesión. Ah, bueno, imagínate. Y ya has orado por mí. Sí. Eso. Gracias, Carolina. Sí, claro. Tu don tiene que ver con servir. Servir. Sí. Servir y ahora en la capacidad de interceder, tu don es servir. Por ejemplo, hay personas que tienen, que cocinan en la iglesia. Y entonces las han convencido para que no se sientan mal, ¿no? Para que no se sientan mal, les dicen, no, tú tienes el don de la cocina, pues, tú tienes el don de cocinar. Y entonces dicen, pero ¿cómo el don de cocinar? Si en la Biblia no aparece el don de freír frijoles, ni hacer nada que tenga que ver con la comida. ¿Cómo es que eso es un don? No, es que el don consiste en que tú sirves para edificar a tu iglesia, para edificar la iglesia, para bendecir a la iglesia. Entonces tu don es el don de servicio. Sí. ¿Ves? Sí, ya entendí. Bueno, pues, gracias, Carolina. Mireya, abre tu micrófono, Mireya. ¿Cómo de que no tienes un don? Ya abrí mi micrófono. ¿Cómo de que no tienes un don? ¿Tú no tienes un don? Que yo no tengo ni... ¿No tienes ninguno? Es que a mí no me gusta enseñar, bueno, yo sí puedo decir que puedo ayudar en la iglesia a hacer el aseo, a poner en orden todo, eso sí. Ok, ese es un don que la palabra de Dios llama. De enseñanza. Bueno, porque a cada quien Dios le dio, a cada quien, por ejemplo, imagínate, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que necesitaban diáconos. La palabra diácono quiere decir servidores, ¿no? Y entonces escogieron a unos varones llenos del Espíritu Santo y esto y lo otro. Y eso de lleno del Espíritu Santo no quería decir de que porque hablaron en lengua, sino que quiere decir de que estaban llenos del Espíritu Santo porque habían creído en Cristo. Entonces, dice la palabra de Dios que uno de ellos era Felipe. Entonces tú lees todo lo que tiene que ver con Felipe y que lo que hicieron. Y de repente, como 2 capítulos después, aparece otra vez Felipe, pero ya no aparece como un diácono, sino que aparece como un evangelista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ¿cómo se llama? En el primer nivel o la primera señal de la manifestación del Espíritu de Dios, escuchen lo que les voy a decir. Pablo, en el capítulo 12 de Primera de Corintios,
al don o a los dones espirituales, él le llama la manifestación del Espíritu. Cuando una persona que nunca ha estado en la iglesia, nunca ha participado, ha vivido en pecado, ha vivido como le da su regalada gana y de repente viene a los pies del Señor Jesucristo y de repente quiere servir porque quiere servirle a Cristo. Esa es la manifestación del Espíritu de Dios. Eso es la manifestación del Espíritu. Pero como es tan pequeño y como es tan insignificante en los ojos de mucha gente, entonces para ellos lo único que es un gran don es si de repente le hace crecer la pierna a un hermano que tenía la patita cojita. Ese sí, ese es un gran don. No, la manifestación del Espíritu tiene que ver con las cosas más simples que edifican a la iglesia. Pero el indicio de que el Espíritu Santo ha comenzado a manifestarse como marca de tu nuevo nacer es ese deseo por querer servirle a Cristo. Y desde ese punto de vista, entonces el Espíritu Santo comienza a manifestarse en su vida y la gente comienza a caminar en el servicio del Señor y comienzan a desarrollar y a pasar y a experimentar otra clase de manifestaciones en su vida. Pero tienen que primero comenzar a servir a Dios. Están aquellos que nunca quieren servir a Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que yo no soy perfecto y lo que pasa es que admito, a mí me gusta el trago y me gusta la bailada y me gusta la zapateada. Y entonces, pero yo no quiero ser tan santurrón, no quiero meterme en las cosas de la iglesia porque ¿qué si le fallo y la gente me ve y después andan hablando? Entonces, eso es indicio de carnalidad. Cuando uno no quiere servirle a ese Dios, a ese Cristo que lo ha salvado. Entonces, si tú sientes ese deseo de servir, ¿qué importa si son los baños de tu templo que vas a limpiar? Si lo haces para el Señor, estás edificando el cuerpo. ¿Te explico? Sí, sí, Ok. pastor. Sí, sí se explica. Amén. Ok. Lisbeth, ¿cómo estás? No, es Lisette. Ya regreso contigo, ok, Lisbeth. Lisette, abre tu micrófono. Lisette, Hola, ¿cómo estás, chica? bueno, bien, descansandito porque Lucas ya se durmió. Ya se durmió ese nieto. Ah, bueno, pues déjalo dormir, pues. Oye, tú no sabes cuál es tu don. No, No sabes. Ok, tengo tú que estás, pensar. en este momento, tú estás involucrada en la iglesia. ¿Vas a una iglesia? Sí voy, pero no estoy tan involucrada. No estás No, tan involucrada. Ok, no. pero lo que ocurre, te voy a explicar algo que es, Lisette. Lo Ok, que ocurre es que en este momento tu ministerio tiene que ver con tu hijo y con tu hogar. sí. ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa. Nosotros creemos que los dones son solamente un despliegue de habilidades mientras estamos en la iglesia. Y no es así. Los dones son el despliegue de la manifestación del Espíritu de Dios. Y mientras tú estás cuidando a tu hijo, todavía puedes servirle al Señor. Y mira, puedes servirle de esta manera. Ok, Mientras tu hijo duerme y está sola, ora por tu hijo y pídele, Señor, pídele y sueña con tu hijo. Pídele al Señor, Señor, yo te pido que un día se levante y sea tu siervo. Cuídalo de la mujer mala. Cuida a mi hijo de la mujer mala. Dale un corazón que te ame, que te siga. También te pido por mi esposo, que se entregue. Te pido por mi familia. O sea, le estás sirviendo a Dios, ya. intercediendo. ¿Qué es lo que hace la iglesia? No necesitas estar en el púlpito o no necesitas estar cantando, no necesitas estar enseñando, pero allí
donde tú estás criando a tu hijo, todavía le puedes servir al Señor. Ok, Y de pasito, ora por tu hermano Felipe. por supuesto que sí. Me explico. Entonces van a venir días, acuérdate de lo que estoy diciendo. Cuando tu hijo comience, cuando Lucas comience a ser como tú eras cuando estabas chiquita, que te gustaba correr y andar para aquí, para arriba y para abajo y haciendo todo, porque ese Lucas es igual a ti, yo te lo aseguro. Entonces vas a ir a la iglesia y te vas a interesar por todo lo que tiene que ver con el ministerio de niños. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora tienes un hijo y te interesa que lo cuiden, te interesa que le enseñen, te interesa que esté bien. Comienzas, la mayoría de las madres nuevas comienzan a introducir la iglesia porque ahora quieren servirle a sus hijos y quieren servirle a Dios. Y entonces Dios comienza a hacer su obra dentro de ti, comienzas a ver las necesidades y comienzas a ver que los cuartos están sucios y comienzas a ver que no tienen comidas y comienzas a ver y cómo le vamos a hacer para salir adelante. Pues no sé, vamos a hablar con el pastor para ver si podemos limpiar y comienzan a hacer los cuartos bien bonitos y comienzas a hacer como tú eres, Parte ya, con exacto. esa gracia que Dios te ha dado de mujer, de madre, y comienzas a hacer algo que va a beneficiar a la iglesia de Jesucristo, aunque esa iglesia sea de bebés y de niños. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Ok, ¿Me explico, qué Lisa? bueno. Entonces, escuchan lo que dije al principio. La manifestación del Espíritu Santo o la señal de la manifestación del Espíritu Santo es tu deseo por servir a Dios. Ahí comienza. Ujú. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Cuando un hombre o una mujer lo que quieren es hacer algo para ser vistos o para ser ellos elevados, eso no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Ok. ¿Ok? Ujú. Bueno, pues, Pensaré en todo eso. sí, sí. Ora por mi nieto, ¿ok? Yo también voy a orar por mi nieto. Seguro, ya se despertó ya. Bueno, es que oyó hablar a su abuelo, pues. Bueno, Dios te bendiga, Lisette. Gracias, igual. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más quiere preguntar? ¿Alguien más? Mabel, el mío es el de servicio, dice Mabel. Dime cuál es tu don, Mabel. Piba, encende tu micrófono. Buenas, ¿Cómo estás, Piba? muy bien. Acá, escuchándolo atentamente, hermano. Qué bueno. Dime cuál es tu don. Y mi don es el del servicio. Apenas Servi- que empecé a ir, servicio, sí. ¿Y qué haces? ¿En qué sirves? Sirvo generalmente, o sea que estoy en el servicio de Ujier, pero Qué bien. aparte de eso, siempre me gusta ayudar, me gusta servir en lo que sea, ya sea llevar un vaso de agua, ayudar en la cocina, pero me encanta esto de recibir a la gente, de darle la bienvenida, de llevarla al lugar donde se sientan, estar atenta a la necesidad del otro. Qué increíble, porque fíjate que tú dices que es un don de servicio, y qué bueno, porque es un don de servicio, pero es un don de motivación, ¿sabes? Hay gente que llega disolucionada a la iglesia, y cuando ven a alguien en Sí, la puerta sonriente, que da la mano, que saluda, ya no se sienten tan solos, porque sienten de que alguien les dio la bienvenida, y su experiencia espiritual dentro del templo es diferente simplemente porque había alguien que estaba sonriendo. En mi iglesia somos 10,000 y tenemos en los estacionamientos, al otro lado de la calle, en todas partes hay personas de la iglesia que la gente viene caminando desde bien lejos porque se han estacionado y ya les están dando la mano. Para el momento que entran al templo, por lo menos unas 5 o 7 personas le han dado la mano y le han dado la bienvenida.
Es un misterio importantísimo. Sí, sí, Importantísimo. tal cual. Sí. ¿Y Sí. sabes qué? Parecería que no es Sí. espiritual. Parecería que no es espiritual. Pero en el momento que lo que tú estás haciendo beneficia, número uno, a otros y beneficia al cuerpo de Jesucristo, esa es la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Y dónde nace la manifestación del Espíritu de Dios? En un corazón que hace lo que hace porque está sirviendo a su Dios, porque está sirviendo a Cristo, a quien Sí, lo tal. salvó. Es parte de tu salvación. Pero nunca Así es. nos enseñan los dones desde esa perspectiva. Porque los dones, si tú profetizas, ese sí es don. Si hablas en lengua, ese sí es don. Si es esto o aquello grandísimo, ese sí es don. Pero hay muchas cosas que parecen simples, que quizás son las más importantes dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, gracias en el nombre del Señor por el trabajo que tú haces, Mabel Jiménez. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. Marrosa, ¿quieres decirme acerca de tu don? Marrosa, enciende tu micrófono. Hola. Hoy hay una bulla impresionante porque al lado del gimnasio practican unas bandas y entonces imagínate el gimnasio más lo otro. Pues realmente Bueno, buenas noches a todos los que están escuchando la clase de hoy. buenas Bendiciones. noches. Yo realmente no sé cuál es mi don. Siempre me he preguntado cuál ¿Estás es. involucrada en tu iglesia? Sí, ¿Qué pero haces en tu iglesia? en la iglesia estoy al lado de la puerta. Hago parte de las 3 niñas. Hay un grupo de niñas que están en la puerta y hay otro grupo que están adentro. Yo estoy adentro y a las personas que llegan, pues uno las saluda, los abraza, le da la bienvenida. Sí, exactamente lo mismo que hace Mabel. Eres una ujier, le llaman, en algunos lugares le llaman porteros, que viene de allá de los porteros del tabernáculo ¿cómo se llama? De Moisés. Los porteros, los que estaban a la puerta, que asistían a la gente cuando traía sus ofrendas, entonces ellos les asistían, traían un animal que era medio rebelde, ellos les ayudaban a poder llevar esas ofrendas al sacerdote porque la gente no podía pasar más allá de la puerta, entonces ellos estaban allí para asistir, para ayudar. De ahí es donde viene la palabra ujier o portero. Es un ministerio, es claro que sí. Ahora, el don no tiene nada que ver con el nombre que tú recibes por hacer ese trabajo. El don tiene que ver con servir, servir para la edificación del cuerpo. Tú lo que quieres es que la gente esté cómoda, esté bien recibida y esa función beneficia a lo que ocurre dentro de todo el servicio que se lleva a cabo dentro de tu iglesia. Entonces, por allí comienzan los dones, por el servicio. Mira, Y mira más que, adelante, mira que sí es importante porque una vez se presentó un inconveniente en la iglesia y alguien se le acercó a la pastora y le dijo le puso unas quejas de una muchacha que estaba, de las que recibía, y les dijo que se sintió incómoda porque nunca reía, porque siempre estaba brava, y entonces unió a nosotros y nos dijo que nosotros teníamos un papel muy importante y a todo el mundo teníamos que ser cariñosas, a todos teníamos que saludar, a todos teníamos que abrazar, porque le ponían las quejas. Entonces yo pienso que sí, lo que usted dice es cierto. Para nosotros es muy importante cuando una persona llega a darle la bienvenida. Por lo menos yo soy muy cariñosa y la gente me quiere mucho y cuando doy todos los abrazos, todos los besos. Y eso es, tú sientes el cariño de las personas cuando tú llegas y de pronto con otras personas no. Entonces yo pienso que sí es sí, muy así importante es. el recibimiento que uno le da a las personas.
es importante lo que tú estás diciendo, por una sencilla razón. Porque aquí es donde comenzamos a hacer nosotros diferencias. Esa persona tiene el don porque es agradable. No, el don no tiene que ver con lo agradable que sea. O sea, te ayuda, es parte de tu personalidad. El consiste en que estás haciendo una obra en el contexto del servicio a nuestro Señor. Ese es el punto. Entonces, nosotros nos sentamos y decimos, bueno, vamos a poner a tal y tal. Bueno, vamos a poner a hermanas que sean hermosas. Y ponemos a las flacas, a las altas, a las rubias, a las de color. Y no tienen nada que ver con el don. Se ponen a las personas a servir que sean idóneas y que tengan el don de servicio. Una persona que tiene el don de servicio puede ser ofendida, puede ser escupida, puede ser lo que sea, pero si tiene bien marcado en su corazón de que lo que está haciendo es por el Señor, entonces no se va a ir a trompones con el que lo escupen ni con eso ni nada. ¿Por qué? Porque está en esa comunión con Dios y entiende que servir al Señor de vez en cuando va a traer esta clase de problemas. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces hay veces que nosotros ponemos a gente que son neófitos y que quieren hacer algo, y que parece que tienen todas las cualidades para hacerlo, pero no tienen ese don de servicio. El servir al Señor es un don. Amén. Okay. Amén, amén. Bueno, pues, ¿alguien más? Bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos a ver, la próxima semana comienzan las presentaciones, hermanos, que habíamos planeado. Septiembre 13, luego la semana que sigue, el 20, y luego septiembre 27. Grupo 1 presenta la próxima semana. Está dirigida por nuestra hermana Iraida. Iraida, ¿cómo estás? Abre tu micrófono, Iraida. ¿Cómo estás? Buenas noches, hermano Felipe. Buenas noches para todos. Ahora, Estoy bien. qué bueno. Iraida ha hecho algo que todos los demás grupos no han hecho. ¿Ok? Y yo no les voy a decir a ustedes qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer. Simplemente me he ofrecido a ustedes para ayudarles, pero yo veo que no quieren hacer uso de su hermano Felipe. La hermana Iraida me envió su escrito ya me lo envió. Y ya se lo corregí y ya se lo envié de regreso. Entonces ella lo que va a hacer es que se va a dedicar a traernos las definiciones de los dones espirituales. Va a ser un estudio del sentido de la palabra. Por ejemplo, la palabra, ¿qué significa la palabra ciencia, sabiduría, lenguas? ¿Ok? Ella va a presentar algo desde el punto de vista etimológico, en otras palabras, la historia de esa palabra, cómo llegó a ser lo que ahora es, cómo se usa el don o algunos ejemplos, porque tampoco va a hacerlo. O sea, que su énfasis va a ser en definir los dones y en algunos casos cómo es que aparecen en la Biblia y cómo se usan. Entonces, nuestra hermana pues ya casi está terminando, están haciendo algunos ajustes y estamos esperando que la próxima semana nuestra hermana Iraida nos va a decir quiénes son los que van a estar presentando y van a hacer una presentación y van a hacer exactamente como ustedes lo ven aquí que yo lo hago. Así que nos vamos a deleitar en toda esa palabra que ellos tienen. Tienen 45 minutos y después de eso la clase les va a hacer preguntas. Así que abusados. Tienen que venir bien afilados, Iraida. ¿Ya están afilados o se están afilando? Estamos ahí afilando todos los conocimientos porque en verdad no es difícil, pero sí, usted explicaba la semana pasada, ¿no? Uno tiene que extraer la vitamina de la palabra, ¿verdad? Y reconozco que en un principio no sabíamos cómo empezar. Y por eso el primer bosquejo que se envió, y reconozco, pues yo ahora revisando el material que escribí,
recogiendo todo lo que cada quien hizo, iba más hacia lo que era como digamos, revisión de literatura, vamos a decir así, en los términos académicos, la revisión de literatura, y que dijo y que dijo otro, pero costaba colocar nuestro pensamiento, nuestra definición, cómo lo vemos a la luz de lo que dice la palabra. Es un proceso de aprender, y reconozco de verdad que estamos aprendiendo. Lo que pasa es que yo creo que a veces nos sentimos así como confundidos. Y yo, ¿será verdad? ¿Es mentira? ¿O es así como lo estamos haciendo? Porque siempre nos queda la duda, ¿no? Es gracioso, porque cuando estamos reunidos que vamos a analizar algún punto, entonces de repente algunos se queda, o casi todos nos quedamos mudos. Y entonces yo digo, bueno, ya va, un momento. ¿Será que es que no entendimos o qué es lo que es o están asustados? ¿Qué es lo que pasa? Sí, están Pero asustados. Bueno, sí, sí, están asustados. Y lo peor es que viene el hermano Felipe, se mete al grupo de número 1 y comienza a escribirle un montón de cosas y los confunde y esto y lo otro. Entonces, pues, ¿cómo de que no van a estar ahí medio confundidos? Claro, y las piernitas les suenan así como que tienen mucho miedo. No se preocupen. Claro, así es. Sí. Realmente es así, porque de repente dijimos, ¿será que lo hicimos mal o qué será, Dios? Pero bueno, ahí vamos, hermano, ahí vamos. Yo creo que sí estamos aprendiendo. Lo que ocurre, hermano, es, por ejemplo, si a usted le dijeran, hermana Iraida, este próximo domingo, no sino que el próximo va a predicar. Entonces, usted sola lo va a tener que hacer. Ahorita tiene un equipo y entonces todos ustedes tienen que aprender cómo presentar un material, cómo escribirlo y luego cómo explicarlo. Es difícil. Claro, sí. Es difícil hacerlo, me explico. Pero ahora están sintiendo en carne propia lo que siente su pastor todos los domingos. Sí, de Y su hecho, pastor algo de eso no. Sí. Y su pastor, lo que ocurre es que su pastor tiene que hacerlo todo el tiempo. Ustedes solamente, imagínense cuánto tiempo tienen para hacer este trabajo. Algunos de ustedes no van a presentar, pero así es. Todo el tiempo uno se siente de esa manera. Así que tranquila, hermana, tranquila. Aquí estoy para ayudarles si me necesitan. Si yo no veo nada, pues es porque ustedes están listos para hacerlo todo y no necesitan de mi ayuda. Pero van por buen camino. Pero bueno, ahí lo tenemos a usted, gracias a Dios. Ya les corregí bastante cosas ahí. No sé si vio la corrección, pero ya les corregí bastante. Bueno, gracias, hermana Iraida, que Dios te bendiga. Amén, gracias, igual a usted. Amén. Luego tenemos septiembre 20, el grupo 2, Sandra va a hablar acerca de los dones dentro de la Biblia. Va a hacer mención de ellos, va a dar su propósito, va a mostrar una manifestación de algún don que se haya encontrado dentro de la palabra de Dios. Yo no veo a Sandra. ¿Hay alguna persona que represente, que sea parte del grupo 2, que nos pueda decir cómo está yendo todo? Grupo 2, ¿quién está en el grupo 2? Ok, Mireya, háblame. ¿Qué han hecho, Mireya? Pastor, mire, la verdad es que somos un grupo que no nos hemos integrado muy bien, entonces quedamos que este día sábado nos vamos a integrar para discutir lo del tema, como que no, creo que por nuestras actividades no nos podemos acoplar y como que unos ya preguntamos y otros no hemos preguntado y como que todavía no nos integramos, entonces ya no supe, pero se mandó toda la información con la hermana Sandrita. Yo espero que este sábado ya nos pongamos bien de acuerdo, podamos discutir todos y ya entregarle la tarea bien. Bueno, pues, pues pónganse las pilas porque mire que después de esta semana va a pasar bien rápido y solamente tienen muy poquito tiempo para poder cuadrarlo todo. ¿Ok? Bueno, hermano Ramón. Sí, hermano Ramón, cuénteme. Nomás quería recalcarle a las hermanas que este sábado, no importa que yo no esté presente, pero tiene, ¿cómo se llama? La hermana Sandra, le mandé material suficiente para que puedan, ¿cómo se llama?
a recopilar todo, ¿me entiende? Porque como les digo, yo voy a estar ocupado en la iglesia porque tenemos un evento que va a durar durante todo el día, ¿me entiendes? Y preguntando el otro día me dijeron que vamos a terminar como a las 5, pasada a las 5, ¿me entiendes? Y la cita la tenemos para las 5. Así es que por mí no se preocupen, ¿me entiendes? Porque estaré al tanto de lo que se va a hablar, ¿cómo se llama? Este sábado, ¿me entiendes? No hay ningún problema, hermano. Nosotros le decimos a la hermana Sandra, ¿ok? Ok, hermano. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano Víctor, ¿cómo va todo? Abre tu micrófono. Buenas noches, bendiciones a todos. ¿Cómo está, hermano? Igualmente, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Buena pregunta. ¿Cómo le explico? Estoy asombrado, anonadado, intrigado. ¿Por qué? Porque el tema que nos tocó ha sido como un tema que siempre he tratado de buscar la respuesta, porque en mi caminar en Cristo he tenido varias experiencias que me han confundido, por decirlo así. Y siempre he buscado, pero ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Y no sabía buscarlo. La conversación o la guía que nos dio usted ayer me aclaró muchísimas cosas. Y de verdad que el que motivó a organizar los grupos de esa manera fue Dios en usted. Y de que el tema se ha asignado a nosotros, pues, y el desarrollo de un plan para ver qué don tenemos o cómo desarrollar el don que Dios va a manifestar en nosotros, es increíble, de verdad. Pues me da mucho gusto y espero que Sí. todos ustedes aprendan y sean ustedes los primeros en desarrollar ese plan en sus propias vidas. Sí, es bastante interesante e importante ese punto porque nos va a permitir entender y poder estar claro en cómo opera Dios y cómo se desarrolla, por decirlo así, un plan. Sí. Que básicamente no se desarrolla, sino que es Dios actuando a través de nosotros y es nuestro servicio, nuestra entrega, aquí estoy, Señor, a lo que yo pueda servir, estoy aquí, pues. Sí. El crecimiento que nos dé a través de nuestra búsqueda de Él es lo que va a permitir que Él se manifieste en nosotros, pues, y a otras personas, y que la iglesia pueda crecer con ese trabajo que uno quiere hacer para el Señor, pues. Pero no es nosotros, pues, es Él actuando. Sí, Él es Él actuando, así es. Acuérdate del ejemplo de Felipe, el ejemplo de Felipe. Primeramente, el Espíritu de Dios se manifiesta en él cuando él dice, yo quiero servir a las mesas. O sea, que lo único que tenía que hacer, mi hermano, era servir los frijolitos, ¿no? Que la viuda de los hebreos y de los griegos estaban peleando, que se habían convertido, y entonces allá había una especie de que no, que nosotros, porque somos, usted sabe cómo la gente se pone, no, que porque nosotros somos de los griegos, ustedes no nos tratan bien, y hay un problema. Los apóstoles dijeron, no, nuestro ministerio no es no es servir a las mesas. Nuestro ministerio es la oración y la predicación. Escojan ustedes.
a varones llenos del Espíritu Santo que sirvan las mesas. Y dijo Felipe, yo quiero servir, no, a mí no me importa. Yo quiero servirle a esta gente, por muy cariñosa que sea y por muy problemática que sea, yo les quiero servir. Y ahí andaba Felipe sirviendo, yo no sé cuánto tiempo sirvió. Y de repente aparece de evangelista. ¿Qué ocurrió? ¿Desarrolló su don? No, es que lo que ocurre es que en lo poco somos fiel, en lo mucho te pondré. O sea, el que nos asciende es Dios. El que nos asciende, el que nos lleva a otras cumbres, ¿cómo le decimos a esa palabra cuando tenemos un trabajo y nos dan otro trabajo? Una promoción, ¿será? Nos promueven, exactamente, nos promueven. O sea, Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestra intención, Dios ve que verdaderamente queremos servirle no por lo que hacemos o lo que vamos a hacer, o por lo que el don hace en nosotros o el servicio hace en nosotros, sino que porque de nuestro ese agradecimiento. Y entonces queremos servirle al Señor en lo que sea. Entonces Dios toma eso y nos da más, aún más de lo que nosotros estábamos esperando. Yo comencé. ¿Qué es lo que yo hacía? A mí me enseñaron, lo primero que me enseñaron es a leer la Biblia. Lo segundo ahora, evangelizar. ¿Cómo servía yo a la iglesia? Nadie se daba cuenta, pero después del culto del domingo, y yo iba a una iglesia donde cantaban cantos kilométricos, o sea, entramos a las 11 y salíamos a las 3. Y después de eso, el misionero que estaba ahí, que me estaba enseñando, me decía, ¿sabes qué? Después del culto vamos a ir a evangelizar. Ah, bueno, pues está bien. Como yo estaba bien chico, tenía 15 años, nos íbamos caminando y nos íbamos a la zona de los morenitos. Aquí, de cómo se llama, en los Estados Unidos, son bien marcadas esos barrios. Y entonces íbamos a tocar, salían y me ultrajaban aquí por allá y a mí me daba cierto temor porque algunos de ellos hacían como que me iban a pegar porque yo les estaba hablando, pero no me daba miedo porque lo que yo pensaba es que yo le estaba sirviendo al Señor. Y si a Él lo crucificaron y Él sufrió, ¿cómo nosotros no vamos a sufrir? Así pensaba yo. Entonces, así fue como el Señor me fue llevando. Y ahora estoy con ustedes. La mejor parte me tocó. Entonces, eso es lo que ocurre. Comienza la manifestación del Espíritu. Esa evidencia del Espíritu en usted lo va a llevar a servir. Eso es lo primero. Y entonces el Señor se va a encargar de promoverlo. Usted no se promueve, el Señor lo promueve. Usted va a ver. Amén. Así que adelante. Si te puedo ayudar, me mandas a decir, ¿ok? No, claro que sí. Esta semana y la otra voy a estar ahí fastidiándolo. Bueno, pues mira, Andrés David Zacarías Enríquez te está mandando un abrazo y saludos y todo aquí, me está levantando la mano y todo aquí, tú no te das cuenta. Así que... Igualmente, Andrés, saludos. Bueno, pues, los extraño. Cuídense. Saludos a las niñas, a María Eugenia, a todos por allá. Los quiero mucho. Andrés, saluda a Víctor. Aquí estás, mira. Habla con él. Andrés David. Parece que no tiene micrófono, así que pues ni modo. Bueno, Víctor, Dios te bendiga, ok, adelante. Amén, igualmente. Ok, entonces tenemos 3 presentaciones. Ahora bien, mire, la lista de los dones. La lista de los dones la encontramos en Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, 28, 1 Corintios 29, 30 y la encontramos en Efesios 4, 11 y la encontramos en 1 4, 4, 11. Usted ve que aquí esta lista nos puede dar a nosotros a entender de que lo que Pablo estaba haciendo era básicamente, estaba ofreciendo los dones que él podía identificar. O sea, que esta no es una lista final. Es más, algunos de estos dones no se encuentran ni siquiera en el texto bíblico, algún ejemplo de que alguien lo hizo, pero en el servicio de todo lo que Pablo hacía, caminaba, iba, venía, trabajaba con la iglesia, él podía darse cuenta de que estos dones que se acá eran bien pronunciados. Usted va a ver cómo se menciona el profeta y la profecía, servicio, enseñanza, exhortación. Entonces, estas son las listas que ustedes tienen que
que ponerle mucha atención para designar cómo es que se designan los dones. Ni define, no se encarga de definir los dones, ni siquiera nos da a nosotros una especie de grupos, no nos agrupa a los dones, pero es interesante que Pedro nos dice y nos habla de aquellos que hablan, me imagino que ha de ser una referencia al apóstol, al profeta, al maestro, aquellos que interpretan lenguas o los que hablan en lenguas, los que exhortan, nos dio ahí por lo menos una agrupación de los que son los diferentes dones. Ahora, ¿qué es un don, hermanos? El concepto de los dones es presentado a nosotros a través de Pablo. Todo el concepto de los dones, él es el que lo desarrolla. Aquel, Pablo, quien explicara el concepto de los dones, un don espiritual, es básicamente, esencialmente, un acto del Espíritu Santo. Note, es un acto del Espíritu Santo, no es un acto suyo. No es lo que yo hago, la gente se concentra, no, ¿qué don tienes? Oh, no, es que esto es lo que yo hago. No, es lo que el Espíritu de Dios hace a través de usted para traerle gloria al Padre. O sea, que siempre la gloria se la va a llevar el Padre y es el Espíritu Santo actuando a través de usted como instrumento. En otras palabras, usted lea a Pablo diciendo, ¿quién es Apolos y quién es Pablo? Simplemente consiervos, personas que sirven a través de los cuales ustedes creyeron. Pero uno es el que riega, otro es el que siembra, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo es la forma como Dios actúa a través de usted. Pero es como Dios actúa. Es Dios actuando en medio de su iglesia. Es una manifestación concreta en palabra o en hechos de la gracia de Dios. No es su carisma, no es su gracia. Los hermanos dicen, ay, ese hermano, ¿qué don tiene? ¿Qué carisma tiene ese hermano? No, hermanos, la gracia de Dios. Es Dios manifestándose a su pueblo. Este don es a través de un individuo, pero es para el beneficio de otros. Le voy a decir algo, el don nunca va a exaltar a la persona. El verdadero don de Dios, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida de un ser humano, en medio de la congregación, nunca el don va a exaltar a la persona. Nunca. Entonces, cuando usted comience a ver que la persona se exalta, ese no es el Espíritu de Dios. En el sentido más básico, un don espiritual es un acto específico de Dios, aunque éste se lleve a cabo mediante un individuo. Es un acto de Dios. El que usted quiera servir en la iglesia, en la puerta, barriendo, haciendo esto, es algo que Dios ha puesto en su corazón. Ese acto, usted léalo en el capítulo 12 de Primera de Corintios y usted se va a dar cuenta que el que hace todas las cosas es Dios. Porque Él es el que pone en vosotros el hacer, el querer como el hacer. Es Dios poniendo en nosotros ese deseo que usted siente en su corazón de querer servir. Esa es la manifestación del Espíritu de Dios en usted, que lo comienza a llevar al servicio, a las cosas más básicas del servicio a Dios a través de su cuerpo, a través de sus labios, a través de su canto, para el beneficio del cuerpo, que es la iglesia. Eso significa que nadie puede, observe bien, eso significa que nadie puede manifestar tal don a no ser que sea en dependencia del tiempo, lugar, propósito y la voluntad de Dios. El problema que nosotros nos encontramos ahora es que la gente es enseñada a pensar de que usted tiene algo en su mano. Vemos los dones como que fueran espadas, como que fueran armas, como que fueran instrumentos, como que fueran algo que yo tengo. Y ahora voy a explicar algo. Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que tienes.
Claro, el don lo tenemos. ¿Por qué? Porque la manifestación del Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Ese don del Espíritu Santo que manifiesta, que produce actos de milagros, actos de poder. Dios actuando a través del Espíritu Santo, a través de nosotros, porque somos la iglesia visible del Señor. Entonces, es Dios actuando a través de nosotros. Pero nosotros no podemos decir que vamos a manifestar tal don, a no ser que sea en dependencia del tiempo, lugar, propósito y la voluntad de Dios. Por eso es que muchas veces nosotros queremos llegar en nuestra carne y como Dios nos ha usado anteriormente, creemos que nosotros podemos hacer uso de ese don cuando nosotros querramos. Vemos a un enfermo e inmediatamente pensamos de que como yo tengo el don de sanidad, entonces voy a ir a orar y esa persona se va a sanar y nos damos en la chicagüita. Nos damos en la pared. ¿Por qué? Porque ¿qué si no es la voluntad de Dios? Sanar a esta persona, pero sino que salvarla. Por eso es que cuando alguien viene y me pide, hermano, yo le pido que ore por un tío, lo primero que yo les pregunto ¿es salvo? ¿Es creyente? Si me dicen que no es salvo y que no es creyente, la sanidad más importante para esa persona no es la sanidad de su cuerpo, sino la sanidad de su alma, porque ¿de qué me sirve que sane su cuerpo si va a morir y se va a perder por toda una eternidad? La sanidad más importante que el hombre necesita es la sanidad de su alma para que no se pierda. Entonces, si usted cree que los dones son suyos y que usted puede manifestarlos cuando quiera y esto y lo otro y aquí para allá, entonces usted está equivocado porque entonces no es la manifestación de Dios. Y si es la manifestación de Dios, entonces usted tiene control de Dios. Usted hace lo que usted quiere, cuando usted quiere, en su debido tiempo, e incluso cuando ni siquiera es la voluntad de Dios que usted haga algo. Entonces, un don no puede manifestar a no ser que sea en dependencia del tiempo, lugar, propósito y la voluntad de Dios. Un don espiritual es un evento, una palabra o acción que expresa la gracia de Dios. Dios quiere que el hombre sea salvo. Y los dones, si usted lo ve, porque son parte de nuestra salvación, siempre nos van a llevar para el alcance del hombre que no le conoce. No es para exaltarnos a nosotros, no es para entretenernos nosotros. El gran problema de la iglesia el día de hoy es que se encierra en la iglesia, se olvida de los que no le conocen y comienzan a tener una fiesta de dones y hablan en lenguas cuando no deberían hablar, hablan en lenguas cuando no hay interpretación. Hay infinidad de cosas que no tienen nada que ver con aquel que aún no le conoce. ¿Qué hacen los dones? Yo puse 4 categorías de dones. Están los dones que revelan e imparten entendimiento. Revelan e imparten entendimiento. Don de ciencia y sabiduría, de profecía, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación. Estos dones revelan e imparten entendimiento. Están los dones que sanan, actúan y demuestran poder. El don de fe, sanidades, milagros. Mucha gente cree que el don de fe es aquel hombre que cree que todo es posible. Parece un positivismo. El don de fe es más bien para aquella persona que se le ha dado un ministerio donde hay mucho sufrimiento, en el cual esta persona puede aceptar cualquiera sea su situación. Todavía continúa creyendo de que Dios está en control. Mire la vida de Pablo, la manera como él sufrió, cómo fue apedreado, cómo lo golpearon y todavía él continuaba hacia adelante creyendo de que Dios era el Dios soberano. Y sin importar cuánto le pegaran, sin importar cuánto él sufría, él creía que Dios lo había llamado y que él no podía hacer absolutamente nada más que seguir predicando el evangelio. Este don de fe no es para decir, oh, yo tengo el don de fe, vengan, crean en mí que yo voy a solucionarle todos sus problemas. No tiene que ver con eso, hermano.
Dones que hacen ir al frente para el liderazgo. Personas que el apostolado por la misericordia de Dios. Pastores, maestros que administran. El problema de los líderes de hoy en día es que no quieren sufrir, pero quieren guiar. O sea, quieren guiar a todos los indios y ellos quieren ser los jefes, pero porque saben de que al estar de jefe reciben beneficios que no van a recibir si fueran o estuvieran en calidad de indio. Entonces, no que seamos indios, pero usted me estoy explicando, ¿no? En otras palabras. Entonces se autodenominan apóstoles y grandes líderes y esto y lo otro porque saben de que hay un sueldazo y que van a ganar un buen billete, pues. Están también los dones que te llevan a hacer algo, a servir. Y la palabra de Dios habla acerca de los que ayudan, sirven, contribuyen y tienen misericordia. Estos son dones muy desapercibidos pero que son de gran importancia dentro de la iglesia. Pregunta, los dones que revelan, ¿qué cosas revelan? ¿Y qué entendimiento imparten? ¿Qué cosas revelan? ¿Alguien me podría contestar, por favor? ¿Qué revelan los dones de revelación? ¿Qué es lo que revelan? Y le voy a dar o sea, quiero explicarles por qué les pregunto, porque ahora se ha levantado esta gran nueva ola, ¿no? De que ahora damos palabra. Entonces, palabra. Y esa mentada palabra tiene que ver con los problemas que usted tiene en su corazón. Sí, yo tengo palabra. Hay un señor en una iglesia donde mi hermana estaba yendo, que va a la iglesia y se va a donde él considera que son los espirituales, la esposa del pastor, el pastor, a otras hermanas que oran mucho, que las consideran espirituales. Y él siempre anda preguntando, hermana, quiero que me diga, voltéeme a ver, míreme bien a los ojos y dígame si Dios le dice algo a usted, que me diga a mí. Quiero escuchar palabra. Y a esa mentada palabra le llaman el don de ciencia. La habilidad de saber las profundidades del corazón del hombre. Eso no es palabra de ciencia. Eso no es palabra de ciencia. Entonces, los dones que revelan, ¿qué cosas revelan y qué clase de entendimiento imparten al pueblo de Dios? Dígame usted. ¿Qué es lo que revelan? Los dones que revelan tienen que venir de parte de Dios como Dios usaba a los profetas. Pues sí, pero mi pregunta es, si usted tiene un don de revelación, ¿qué es lo que usted le revela a la iglesia para edificarla? ¿Qué es lo que le revela? ¿Qué es lo que usted revela? ¿Alguien tiene la respuesta? Levante la mano. ¿Qué es lo que revelan los dones de revelación? Bueno, no veo ninguna mano. Va a aprender una nueva palabra el día de hoy y lo voy a hacer rapidito porque ya se nos termina el tiempo. Morfología. Morfología. Cuando ustedes estén estudiando, ¿ok? Alguien en su grupo, a su debido tiempo, va a decir, hermano, ¿cuál es el significado morfológico de esta palabra? ¿Qué es lo que está diciendo? Y esta es una herramienta que todos ustedes necesitan aprender a usar, la morfología. Se denomina morfología a la rama de una disciplina que se ocupa del estudio y la descripción de las formas externas de un objeto. Se aplica al estudio de los seres vivos, que se llama biología, a la superficie terrestre, que se llama geometría, y al estudio de las palabras, que se llama lingüística. La palabra morfología se compone de dos vocablos griegos. El primero, que es morfe, que significa forma, y logos, que significa tratado. O sea, es el estudio o la forma de las palabras. Cuando nosotros definimos, por ejemplo, la palabra don o la palabra ciencia en este momento, nosotros podemos obtener diferentes clases de definiciones.
Lo que hace la morfología, y más la morfología bíblica, es que le va a decir a usted lo que esa palabra significa, pero basada en la forma como es usada en la Biblia. O sea, que va a ser un estudio de todas las veces que esa palabra se usa, ya sea en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, y le va a decir, aparece tantas veces, y de la manera como se usa en todas las partes que aparece en el Nuevo Testamento, el significado es este. Entonces, usted ha hecho una morfología. En lo que es la lingüística, la morfología comprende la parte de la gramática que se ocupa de clasificar y explicar el funcionamiento y significado de las variaciones de forma en las palabras dentro de la estructura de la lengua. En este sentido, la morfología cumple tres funciones específicas. Primero, categoriza las palabras de acuerdo con su función. Cuando la palabra se usa como sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, etc. Bueno, hay un programa que les voy a enseñar en unos segundos, que hace todo ese trabajo por usted en un segundo. Y esta es una herramienta que tenemos, y es una herramienta que puede ser usada por ustedes si ustedes tienen el equipo adecuado. Además de eso, la morfología estudia las variaciones de su forma, es decir, sus flexiones, y explica los procesos que intervienen en la derivación y composición de las palabras. Entonces, esa es la morfología. Les voy a mostrar, les voy a dar un ejemplo a ustedes de morfología. Vamos a ir. Ok. No me quiere abrir. Entonces lo voy a abrir de esta manera. Ok. Ahora les voy a revelar a ustedes un secreto. Cuando yo hago mis estudios, uso un programa que se llama Logos. Logos, vuelvo y les repito, es un programa que algunos de ustedes ya tienen. Otros que deberían de tenerlo, nada más que necesitan una computadora con el suficiente poder para poder hacer trabajar este programa. Ok, entonces, hermanos, quiero mostrarles a ustedes cómo hacer una morfología para poder mejor entendimiento de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en este momento, espero, vamos a ver. Ok, ahí está. Vamos a ver. Ok, ahí está el programa. Este programa se llama Logos. Ok. Entonces, aquí a mi izquierda yo tengo la Biblia. Es la 1960, Primera de Corintios. Aquí tengo todos los textos en español. Y luego en el otro lado tengo los textos en el idioma griego. Aquí están todos los textos en el idioma griego. Por ejemplo, si yo quiero buscar la palabra gracia, ¿ok? Aquí está la palabra gracia, vengo y hago eso, y entonces me sale en el griego acá, y aquí me va a decir cómo se pronuncia. Es charity, charity. Y aquí me va a dar una especie de morfología, me va a decir qué es lo que significa. Ahora bien, vamos a irnos a la palabra ciencia. Primera de Corintios dice, gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros la gracia de Dios fue dada a Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Aquí está la palabra ciencia. ¿Ok? Gnosis, que viene de gnóstico, de conocer, gnosis. ¿Ok? Entonces ahora voy a hacer una especie de morfología de la palabra ciencia. ¿Por qué? Porque la palabra ciencia para muchas personas significa muchas cosas. Entonces, cuando yo hago una morfología de esta palabra, lo que va a hacer es que la morfología me va a decir cuántas veces aparece gnosis y cuántas veces aparece de esta manera
y luego me va a dar a mí un significado más concreto. Entonces, aparece esto. Ustedes van a ver acá que primeramente me dice que la palabra ciencia aparece en el Nuevo Testamento 26 veces. Aquí está. ¿Dónde aparece? Aparece en Mateo, en Marcos 0. Ok, comienza a aparecer en Romanos, Corintios 10 veces, en 2 Corintios 5, en Filipenses 1, en Timoteo. Bueno, la cuestión es que esta palabra aparece 26 veces en el Nuevo Testamento. Y de acuerdo a lo que la morfología ha hecho, es que me dice que esta palabra ciencia tiene que ver con una característica interna y no externa. Para mí eso es muy importante. Muy importante. Entonces, además de eso, me da ciertas características y me dice que tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con conciencia, tiene que ver con conocimiento. Entonces yo me comienzo a dar cuenta de que esta ciencia de la que está hablando tiene que ver con conocimiento. Ahora, ¿pero qué clase de conocimiento? Ok, entonces comenzamos a avanzar un poquito más. Tiene que ver con un conocimiento de carácter cognitivo, o sea, que usted aprendió, que usted ya sabe, o por lo menos que se le ha ofrecido a usted ese conocimiento y entonces usted ha comenzado a observar y de esa observación usted tiene la ciencia o el conocimiento de lo que usted está hablando. Entonces, cuando venimos acá, vemos que tiene una connotación interna, tiene que ver con conocimiento, pero no es un conocimiento que vino y que usted no aprendió, sino que vino por causa de lo que ya a usted ha sido presentado. En este caso, se nos fue dado la palabra escrita. Entonces, ahora estudiamos la palabra escrita y cuando nos presentamos delante de la iglesia, lo que hacemos es que les arrojamos luz a la iglesia para que la iglesia entienda. Entonces, en ese caso, es ciencia. Pero tiene que ver también con un contenido cognitivo, o sea, creencia, tiene que ver con disciplina o conocimiento, tiene que ver con una meta, con un asunto, con un objeto, con una presentación, con un pensamiento, con una sabiduría. Entonces, este es el conocimiento cognitivo. Entonces, si nosotros vamos a hablar del conocimiento cognitivo de la creencia, estamos hablando de doctrina, estamos hablando de fe, estamos hablando de experiencia, de opinión, sistema filosófico, religión. No, no me da eso. Usted ve esta cosita negrita acá, está hablando de doctrina, doctrina decisivas, enseñanzas. Entonces, cuando yo estoy aprendiendo acerca de lo que es el don de la ciencia, el don de ciencia tiene que ver con el conocimiento de lo que Dios quiere que yo conozca. Y yo puedo conocer acerca de los eventos del porvenir, puedo conocer del Pentateuco, puedo conocer de muchas cosas durante la Biblia y los puedo conocer como eventos históricos. No, no ese es el conocimiento que Dios quiere que yo conozca. Dios quiere que yo conozca su plan de salvación que vino a través de Jesucristo. Ese es el don de ciencia. El poder entender como lo hizo Pablo. Dice Pablo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento los siervos no habían entendido de qué se trataba el plan último de Dios de enviar a su Hijo, Señor Jesucristo. Él lo explica. Y eso le fue revelado a él. Pues ahora, ¿qué es lo que nos ha tocado a nosotros? Nos ha tocado entender, tener luz para entender esas verdades que se explican en la palabra de Dios y traerlo de tal manera, explicarlo de tal manera que ese conocimiento que nosotros tenemos de las verdades de Cristo lo pongamos sabiamente o lo convirtamos en algo práctico con lo que la gente puede hacer algo para mejorar su vida. En este caso, venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que esto que yo les estoy enseñando a ustedes es un poco confuso, pero se los enseño para que ustedes entiendan de que hay muchas maneras
de poder estudiar, de poder ver, de poder entender. No es simplemente irse a un diccionario y buscar la definición como ha sido definida por el diccionario de la lengua española o como lo define la Internet. No, es importante. Entendamos que tenemos que ver cuál es el significado que la Biblia le está dando a esa palabra. Entonces, quiero que vean ustedes esta parte de acá arriba donde dice contenido cognitivo. Dice que el contenido cognitivo o la palabra ciencia es básicamente la suma o el rango de lo que ha sido percibido, descubierto o aprendido. Entonces, hermano, si yo soy ingeniero, mi ciencia tiene que ver con todo aquello que yo sé como ingeniero. Si yo soy abogado, yo tengo que todo aquello que ha sido percibido, descubierto y aprendido a través de las leyes. Pero si yo soy pastor, mi negocio, mi función es básicamente sumar todo lo que ha sido percibido en la palabra del Señor, todo lo que ha sido descubierto en la palabra del Señor y todo lo que ha sido aprendido a través de el estudio de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el don de ciencia no es descubrirle a usted sus pensamientos, no es descubrirle a usted lo que usted tiene en su corazón, no es llevármela de un adivino, porque eso es lo que la gente hace hoy en día. No es don de ciencia, sino que es don de adivinación. Y el don de adivinación no aparece en la Biblia como un don o una expresión o un acto del Espíritu de Dios. ¿Preguntas? ¿Nadie me va a preguntar? ¿Nadie quiere saber cómo se hace esto? ¿Nadie quiere hacer uso acerca de sus palabras que usted está definiendo, de los dones? ¿Nadie está interesado en recibir este programa para que lo ponga en su computadora? Sabía que por lo menos una inteligente iba a salir por ahí. Iris, abre tu micrófono. ¿Qué pasó, Iris? Háblame. Bueno, pastor, creo que ya son varias cositas, ¿no? Entre ellas, que tengo pendiente que desde hace un tiempo usted dejó varias preguntas en el aire, que de hecho hoy hablando acerca del tema no tocó, no contestó, que es con respecto a si los dones están todos activos o no. De hecho, dejó 3 preguntas para ser exactos. Dijo que o no estaban activos, o sí estaban todos activos, o estaban parcialmente, o sea, unos sí y otros no. A todas estas, nosotros como grupo hemos estado estudiando y en conjunto con el pastor, consideramos, pues de acuerdo a lo que hemos leído a través de las escrituras, que los dones sí están activos, todos. Ha sido, no podemos decir o afirmarlo porque como le digo, estamos estudiando, ¿no? Pero sí tenemos como esa luz, o creemos que así es. De hecho, una de las cosas es que, bueno, consideramos primero que sí es el Espíritu Santo quien ha otorgado los dones y se manifiesta Él a través de nosotros con los dones. Como es que ahora ya no se manifiesta como se manifestaba antes, si es el mismo Espíritu. Además de eso, pues encontramos que en la Gran Comisión, en el libro de Marcos, dentro de esa Gran Comisión dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces habla de echar fuera demonios, hablar en lenguas, tomarán en las manos serpientes, habla también de poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces creemos que si eso está ligado a la Gran Comisión, no ha podido dejar de ser.
Entonces, son ese tipo de cosas que nos han dado luz hacia eso. Entonces queremos, bueno, yo personalmente quiero que usted nos aclare pues, si estamos en lo correcto o no. Hermana, mire, yo no le voy a decir ni sí, ni tampoco le voy a decir no, pero le voy a hacer una observación. Observe. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo, sanaba, ¿por qué lo hacía? ¿Era porque la gente estaba enferma o porque al sanar los que estaban alrededor iban a creer en él? ¿Por qué razón lo hacía? Iris. Bueno, parece que Iris se fue del micrófono. Bueno, el Señor Jesucristo sanaba para que creyeran en él. Acuérdense que él predicaba y cualquier persona puede hablar, pero él predicaba para que creyeran en él. Entonces, la gente que creía en él, esa creencia o esa fe le duraba 2, 3 días. Y si querían nuevamente creer, tenían que ir a ver otro milagro, y otro milagro, y otro milagro. Entonces usted va a ver la infinidad de milagros que el Señor Jesucristo hacía. ¿Por qué? Porque su intención era que creyeran en Él. En ese momento no había un Nuevo Testamento, no había una Biblia. Luego encontramos a los apóstoles. Entonces los apóstoles, ¿qué es lo que hacían? Que el apóstol, por ejemplo, Pablo, venían los enfermos y ponía sus manos y sanaban. Y esto era al principio del ministerio. En el libro de Hechos nosotros encontramos eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que comienza a escribirse las palabras de Cristo, comienza a escribirse las escrituras y todo lo demás, y conforme va pasando el tiempo, usted mismo lo va a anotar en las mismas epístolas. Por ejemplo, Pablo hablando de uno de sus contribuyentes, no me acuerdo cómo dice, a este lo dejé en casa porque estaba enfermo. Si Pablo tenía, y si el don de Pablo todavía estaba funcionando, el don de apóstol de sanar todavía funcionaba, ¿por qué esa persona no sanó? ¿Por qué razón Timoteo no sanó? ¿Por qué otros no sanaron? Porque al pasar el tiempo, comenzamos a notar en el Nuevo Testamento que muchas de las personas no sanaban. Entonces, cuando usted escuche de que algunos dones ya no han desaparecido, se están refiriendo a aquellos dones milagrosos que se llevaban a cabo a través de la mano de los apóstoles. Eso no quiere decir de que Dios no sana, sino que la manera como se llevaban las sanidades, que era a través de la mano de los apóstoles, las señales y esos milagros de los apóstoles, a esas cuestiones se está refiriendo. Entonces, Dios sana. Dios no ha dejado de sanar. Pero la pregunta es, ¿lo hace a través de los hombres? O más bien dicho, ¿todavía lo está haciendo a través de los que se autodenominan apóstoles de la misma manera como lo hacía con los apóstoles del Nuevo Testamento? Y entonces, ahí es donde usted va a comenzar, observe, hermano, que muchas de estas campañas no anuncian a Jesucristo, anuncian al hombre y anuncian a lo que este hombre va a hacer y a todos los que va a sanar y todas estas cuestiones. Y cuando usted va a estas campañas, usted se va a venir a dar cuenta de que muchos de esos llamados milagros y actos de poder son cosas muy superficiales que nunca se pueden verificar, que nunca puede ver con certeza saber si esas personas no fueron insertadas allí o si verdaderamente son parte de la iglesia. Cristo todavía sana. Dios todavía sana. Todavía nosotros podemos confiar de orar como iglesia, de orar por los enfermos. Y si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Pero que usted me diga que conoce a una persona que sana de la misma manera como Pablo, que Pablo, ¿se acuerda cuando aquel chico, él estaba predicando y aquel chico cayó del tercer o cuarto piso y pum, se mató, dice la Biblia, y Pablo corrió allá abajo y le dijo, levántate, y se levantó? Si usted conoce a un apóstol,
el día de hoy que haga eso, o una persona que haga eso, entonces, hermanos, no hay ningún problema. Todavía existen. Pero usted no lo va a notar. Usted va a ver que la mayoría de las sanidades que usted va a escuchar es porque la iglesia oró y Dios obró. Pero que una persona venga y me diga, yo tengo este detalle de que cuando yo oro, cualquier persona se sana en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, no existe. Entonces, desde ese punto de vista, el argumento es que esos dones apostólicos no están en medio de la iglesia. A eso es lo que se refiere ese argumento. Iris. Ok, pastor. Muchas gracias por aclarar ese punto. ¿Sí lo entendiste? Sí, creo entender que se refiere a que no quiere decir que el Espíritu Santo no siga obrando como antes, sino que desde ciertos puntos de vista pudiéramos decir que ha cambiado la forma o la manera dentro de la congregación, puesto que ya tenemos la palabra de Dios escrita y ya el propósito con el que se hacían aquellos milagros o aquellos prodigios en el principio ya fue cumplido, ya fue hecho. Sí. Y la otra cuestión es que las maravillas y los milagros eran para creer en Jesucristo. Y lo que ocurre el día de hoy es que es un espectáculo. Y es un espectáculo para sacarle la lana a las ovejas. Y lo que ocurre es que lo que menos hace la gente es verdaderamente creer en Jesucristo. Hermana, yo le voy a decir algo. Si usted no cree en Jesucristo, por lo que dice su palabra y por el convencimiento que viene a través del Espíritu Santo, pueden ocurrir 20 milagros frente a usted y le van a durar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y después de 3 semanas, si usted no creyó en la palabra, en Cristo, por la palabra de Dios, su vida va a regresar exactamente de donde llegó, de donde vino. Entonces, ese es lo que está ocurriendo. Si la manera de creer en Cristo son los milagros, entonces no necesitamos la Biblia. Pero porque tenemos la Biblia, ¿ok? Porque tenemos la revelación de Dios. Dios se ha encargado de Él sanar cuando Él quiere, como Él quiere y a quien Él quiere. Y no cuando el hombre que se pone un título dice que debe ser hecho. ¿Me explico? Entonces, ustedes sigan orando por la sanidad. Porque es Dios el que ora, pero no le ordenamos a Dios, sino que le pedimos, le clamamos a Dios que tenga misericordia. Y Él, en su misericordia, lo hace cuando Él quiere y porque Él quiere y a quien Él quiere. ¿Me explico, Iris? Sí, pastor. Muchas gracias. Amén. Hermana Iraida. ¿Iraida? Ajá, sí, hermano. No, sí, usted hablaba de que quién estaba interesada en acceder a ese software. Sí. Y de verdad que me gustaría que nos los pusiera a nosotros aquí para poder utilizarlo aquí para la iglesia, pues para todos los estudios que hacemos y los que esperamos seguir haciendo. Fíjese, hermana, que le cuento que estuve a punto de enviarle. Tengo aquí la computadora, el software, todo listo. Y desafortunadamente no se pudo enviar a nuestro hermano Carlos. Ando buscando una manera de poder enviarlo con alguna compañía venezolana. Si ustedes me pueden ayudar a encontrar algo, alguna manera de poder mandar esta encomienda. Esta computadora es para ese ministerio de allí de Manantial, para que la pueden usar juntamente con nuestro hermano Pastor Carlos y tienen todos estos recursos. Tienen recursos que ustedes no se van a imaginar. Y lo mejor de eso es que viene en una computadora a Apple y su hermano Felipe les va a enseñar cómo usar el software. Así que, excelente. Entonces ahora ustedes me tienen que ayudar, hermanos. Si ustedes conocen un familiar que va a venir a los Estados Unidos con el que yo la pueda enviar,
o alguna compañía donde podamos pagar para enviarla y hacérselas llegar a ustedes, pues ayúdenme, díganme, averígüenme y nos ponemos de acuerdo de esa manera. Ok, entonces estaremos allí pendientes. Cualquier noticia o información que tengamos se la pasaremos. Bueno, pues hermana, sí, claro que sí. Y aquellos que tengan una computadora que sea fuerte, ¿no? Este programa necesita aproximadamente como unas, si no me equivoco, creo que son como unas 40 megabytes. Y la mayoría del programa funciona internet. No necesita internet. Media vez ya lo instaló, ya usted no necesita nada más. Pero vamos a terminar, hermanos. Hermana Iraida, ¿por qué no nos dirige en oración y nos despide? Y hemos terminado la lección de esta noche.